Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Nike ha demandado a Stocks, un mercado online, por lanzar tokens no fungibles basados en zapatillas Nike, poniendo a su vez a prueba los límites de la ley de marcas y lo que realmente es un NFT. Stocks es un revendedor de ropa de calle, bolsos y zapatillas, entre otros artículos. A diferencia de algunos mercados, también es un intermediario que recibe artículos y verifica su autenticidad. Stocks se basó en ese sistema en enero, lanzando NFTs vinculados a bienes físicos. El anuncio promete que los Vault NFT pueden canjearse por artículos físicos, pero también pueden intercambiarse al instante como bienes digitales. El problema es que las zapatillas Nike son extremadamente populares en Stocks y sus Vault NFT están vinculados con el nombre y la imagen de sus correspondientes productos. En este sentido, Nike alega que los criptoactivos resultantes constituyen una infracción de marca, una falsa denominación de origen y una dilución de marca, entre otras violaciones. El caso gira en torno a si los NFTs de Stocks son una extensión de su proceso normal de reventa, es decir, una suerte de recibo digital de propiedad, o si son un producto por derecho propio, con implicaciones potencialmente significativas para los NFTs en general. En su demanda, que fue presentada el 3 de febrero, Nike señala que Stocks ha lanzado 9 series de NFTs Vault de edición limitada y que 8 de ellas están vinculadas a las zapatillas Nike. También afirma que esto ha producido una colección de artículos digitales que parecen ser artículos oficiales de Nike. Según el gigante norteamericano de ropa deportiva, Stocks utilizó casi exclusivamente las marcas de Nike para lanzar sus Vault NFT porque sabía que al hacerlo se ganaría la atención y se impulsarían las ventas y se confundiría a los consumidores haciéndoles pensar que Nike colaboró con Stocks en la creación de los Vault NFT. También indica que Stocks está utilizando las marcas de Nike para comercializar y promocionar y atraer potenciales compradores. Nike señala que todavía no se pueden canjear los NFTs por zapatillas reales, lo que les hace menos parecidos a los recibos de propiedad, que es como Stocks los ha posicionado. Para complicar aún más las cosas, los NFTs no son técnicamente las imágenes que Stocks están mostrando, sino que son secciones de código en un blockchain de criptomonedas que incluyen un enlace a una imagen alojada en otro lugar. Algunas letras pequeñas también dan a Stocks el derecho a anular los NFTs. Nike caracteriza todo el lanzamiento como plagado de precios inflados y términos turbios de compra y propiedad. Y si la gente cree que Nike está detrás del proyecto, como sugieren algunas publicaciones en las redes sociales incluidas en la presentación, eso dañaría la reputación de Nike. Stocks, por su parte, negó las acusaciones en un comunicado enviado por la vicepresidenta de comunicaciones Katie Cockburn. En este comunicado, Stocks dice: nuestros Vault NFTs representan una prueba de propiedad de bienes físicos almacenados en nuestro Vault, que los clientes pueden negociar en nuestra plataforma. Los Stocks Vault NFTs no son zapatillas digitales o virtuales. No afirmamos ni damos a entender que nuestras Vault NFT estén asociadas, patrocinadas o conectadas oficialmente con ninguna marca de terceros. También indican que Stocks tiene sin duda el derecho de ofrecer a nuestros clientes este nuevo e innovador enfoque para comerciar con productos de la cultura actual y pensamos defender enérgicamente esta posición. Nike, por su parte, tiene un incentivo especialmente fuerte para evitar la confusión de la marca. El año pasado, la empresa adquirió el estudio NFT Artifact para crear sus propias colecciones de criptomonedas. Artifact lanzó una colección de NFT de zapatillas antes de su adquisición y, al igual que Stocks, hizo planes para permitir que los compradores canjearan sus NFTs por zapatillas reales. Pero los NFTs mostraban zapatillas con un diseño personalizado que no destacaba a la marca del producto. Es probable que, bajo su nueva propiedad, trabaje en tokens con una marca más prominente de Nike. Muchas controversias de NFTs implican acusaciones de infracción de derechos de autor, normalmente un proyecto de criptografía que acuña tokens basados en la obra de un artista sin permiso. A veces,
Un artista y editor también se pelean por quién tiene los derechos relevantes de una obra, como en el caso que demanda por los NFT de Quentin Tarantino basados en Pulp Fiction. En este caso, las demandas por infracción de marca plantean cuestiones diferentes. En virtud de un concepto jurídico denominado doctrina de la primera venta, los mercados pueden normalmente revender bienes y mostrar imágenes de esos bienes que incluyen marcas registradas, sin el permiso del titular de la propiedad intelectual. Existen varias opiniones al respecto, entre las que se encuentran aquellas según la cual se podría decir que Stocks tiene un derecho a tener, a tener un mercado en el que se muestren productos de Nike. Stocks vendría a decir que están haciendo fundamentalmente la misma transacción, pero solo que a través de NFTs. Nike, por su parte, argumenta que los NFTs son un producto independiente que se aprovecha de su marca. El año pasado, Nike creó un posible problema de primera venta cuando presentó una demanda por una línea de Satan Shoes de Nike modificadas creadas por el colectivo de internet MSCHF y el rapero Lil Nas X. En ese caso se resolvió antes de que se presentaran argumentos en el tribunal, pero la popularidad de los NFTs sugiere que incluso si Nike y Stocks siguen su ejemplo, esta no sería la última pelea cripto de marcas. Jaque a Gambito de Dama. Legendaria ajedrecista demanda a Netflix. Muchos de nosotros pudimos tener la ocasión de ver el año pasado esta maravillosa serie, la cual fue un gran éxito. Incluso supuso un boom para aquellos que eran afamados al tema del ajedrez o que incluso no lo conocían y a través de esta serie decidieron aproximarse al juego. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues parece ser que un juez negó el jueves a desestimar una demanda presentada por una maestra de ajedrez, la cual alegaba que en un episodio que aparece en esta serie había una difamación a la misma. Pero vamos a ver quién era esta persona. Pues según la noticia, si nos vamos un poco más abajo, nos dicen que Nona, que alcanzó la fama como ajedrecista de la Unión Soviética en la década de 1960, ha realizado una demanda contra Netflix debido a que básicamente dice que en esta serie viene a decir que esta ajedrecista nunca se había enfrentado a los hombres. Y esta señora argumenta en la frase que era groseramente sexista y denigrante, señalando de que, de hecho, ella se había enfrentado a 59 competidores masculinos en 1968, año en el que se ambienta precisamente la serie. Netflix precisamente intentó que esta demanda que se ha presentado desestimarla, argumentando que la serie es una obra de ficción y que la primera enmienda otorga a los creadores de la serie una amplia licencia creativa. Ahora bien, la jueza entiende en este caso que no estuvo de acuerdo con estos argumentos por parte de Netflix por cuanto considera que la ajedrecista había presentado un argumento plausible de que había sido difamada. Y precisamente la jueza, que se llama Phillips, también sostuvo que en las obras de ficción no son inmunes a las demandas por difamación si se desacreditan a personas reales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado realmente? ¿Por qué? ¿Qué es esa línea? ¿Qué es ese argumento? ¿Por qué se dice que se ha difamado a esta mujer? Pues vamos a seguir la noticia y ver lo que nos pone a continuación. Si seguimos leyendo, la noticia nos viene a decir, ¿no?, que en Gambito de Dama, que es una novela de 1983 de Walter Tevis, y que sigue pues a un personaje ficticio, un estadounidense, que es una mujer que básicamente se convierte en una campeona internacional de ajedrez y en la década de los 60. Y precisamente en la serie, en su último capítulo, que está ambientado en Moscú, esperemos que a gente que no haya visto la serie no le suponga un spoiler, pero si habéis visto la serie, continuad, y si no, por favor, vedla primero. Resulta que hay una escena en la que la protagonista derrota a un competidor masculino y el locutor que estaba hablando durante esa competición dice lo siguiente: Elizabeth Harmon, que es así como se llama la protagonista de la serie, no es en absoluto una jugadora importante para sus estándares. Lo único inusual en ella es en realidad su sexo, y ni siquiera eso es único en Rusia, dado que esta Nona, disculpen por seguramente voy a pronunciar mal el apellido, Gaprindashvili, pero es la campeona del mundo y nunca se ha enfrentado a hombres. Aquí es precisamente donde va a residir toda la demanda. Precisamente por esa afirmación que se realiza, la ajedrecista, que es precisamente Nona Gaprindashvili, disculpen de nuevo por la mala pronunciación, estoy segura, entiende que se ha producido una difamación de la misma. Y que el hecho de que esta serie se haya basado pues, en una novela, en un personaje de ficción, y que precisamente ellos alegaban y Netflix alega que la serie intenta romper con el tema del estigma de la condición de mujer, de cómo se puede lograr ciertos objetivos,
Al final ella considera que aquí se está produciendo una vulneración e incluso una declinación a la misma. Y es que, según los alegatos que podemos ver en la noticia, nos viene a decir que a lo mejor un espectador medio podría interpretar fácilmente que, como sostiene la demandante, que se está menospreciando los logros de la misma. Y va a transmitir el estigma de que las mujeres llevan un distintivo de inferioridad. Y es por esto que la jueza considera que va a estimar de momento la demanda. Vamos a estudiar al final si efectivamente vamos a hablar de si hay una difamación o no, y vemos si los argumentos son válidos o no, y ver también si Netflix puede haber realizado una infracción de los derechos de esta persona. Para ello también recomiendo la noticia, que si continuamos más abajo nos la presentan, y invito a su lectura por cuanto hacen un análisis de cuándo a lo mejor series de ficción pueden suponer una vulneración de los derechos de la persona, y por cuanto hace una valoración de lo que ha ocurrido, de lo que ha sucedido, y esperamos también que hayan disfrutado, y veremos cuando salga una resolución al respecto en lo que habrá ocurrido. A lo mejor incluso llegan a un pacto y no llega a los juzgados, pero veremos y seguiremos informando. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 3.940.000 euros a Vodafone por no adoptar medidas suficientes frente al llamado SIM swapping, conducta que se realiza por ciberdelincuentes con el fin de obtener un duplicado de la tarjeta SIM de un usuario, de manera que puedan recibir SMS que están destinados a este para superar los sistemas de seguridad de doble verificación, que por ejemplo permitirían a una persona acceder a la cuenta bancaria de un tercero, saltándose las medidas de seguridad establecidas por el banco. A lo largo de 2021, en la prensa, se hizo eco el hecho de que se estaban produciendo muchos casos de SIM swapping, habiendo una relativa preocupación en los ciudadanos por el aumento de este tipo de ciberdelincuencia. Una de las compañías con más afectación de este tipo de ciberdelincuencia es precisamente Vodafone. La resolución recaída en el procedimiento 1/2021 empieza partiendo de 9 reclamaciones que se interpusieron ante la Agencia de Protección de Datos. Por tomar un par de ejemplos, la primera de ellas cuenta el reclamante que recibió una notificación de que su móvil se quedó sin línea y que trató de comunicarse con Vodafone y le dijeron que estaba todo bien, que la línea estaba bien y que, que quizás se había estropeado la tarjeta SIM y que por tanto acudiera a una tienda para realizar un duplicado, lo cual es muy llamativo porque no se le indicó que se había realizado recientemente un duplicado de la tarjeta SIM, razón por la cual precisamente podía faltarle la línea, porque un tercero hubiera activado esa nueva SIM dejándole sin línea y pudiendo utilizar la línea para recibir SMS, en este caso, para acceder a su banca online. El usuario tardó un par de días en conseguir la nueva SIM, porque residía, dice, lejos de una tienda Vodafone, y cuando hubo descubierto lo que sucedía al incluir la nueva SIM y recibir las notificaciones del banco sobre que estaba realizando operaciones y que confirmara que eran propias, que eran suyas, observó que tras contactar con Vodafone, esta había entregado una copia de su SIM a un usuario que la había reclamado a 800 kilómetros de distancia, lo cual, pues lógicamente, le causó una gran indignación y le hizo sufrir un delito de estafa por medio de la apropiación mediante el engaño de su patrimonio en su cuenta bancaria y por la solicitud también de préstamos a su nombre. Hay que destacar que Vodafone se defiende diciendo que la SIM swapping requiere que, además del acceso a la línea que se da por Vodafone, el delincuente tenga los datos del usuario para poder acceder, por ejemplo, a su marca online, es decir, sus contraseñas, su DNI, etcétera. Conviene señalar que, por tanto, se requiere un hackeo previo u otro mecanismo para obtener sus datos. Los siguientes casos son muy similares, destacándose este segundo porque al sujeto se le habían llegado a duplicar 3 veces la SIM, según denuncia, aportando denuncias de la policía sin su consentimiento, lo cual es un caso de flagrante negligencia por parte de Vodafone. En la defensa de Vodafone se destaca que el sujeto delincuente ya tenía que tener los datos que se solicitan para
para el usuario. Y en este último caso, también muy sangrante, la persona que sufrió la suplantación de identidad y el SIM swapping estaba quejado de una grave enfermedad y murió al poco de que se produjera el swapeo y la estafa consiguiente, robándole el dinero del que disponía en su cuenta. Visto la gravedad de estos hechos, decimos, Vodafone se defiende diciendo que, bueno, pues que necesitan conocer previamente los delincuentes los datos de la persona de que se trate y que solicitaban, considera Vodafone al parecer suficiente la información, el nombre, los apellidos, el NIF y la cuenta de domiciliación, lo cual pues es un dato que podría tener cualquier persona que nos robara una carta, por ejemplo, una carta del buzón en la que se recoja el gasto de gas, probablemente aparecería la cuenta bancaria, el NIF, los apellidos, el nombre. No parece una medida de seguridad muy robusta, desde luego. Cualquier persona con la que cualquier compañía con la que hayamos contratado cualquier servicio podría pedirnos estos datos sin que nos parezca especialmente preocupante. Bueno, el caso continúa narrando los otros 9 supuestos antes de pasar a los hechos que se consideran probados y los fundamentos de derecho. Fundamentos de derecho que se encuentran ya en la página 53 de este expediente y se destaca que Vodafone se declara que no ha podido acreditar una serie de hechos, pues quiénes son los que solicitan esta SIM swap, quiénes son los solicitantes de las copias de las facturas, etc. Pero a mí lo que más me llama la atención es que no puede justificar cómo se ha emitido un duplicado de tarjeta a una ciudad totalmente distinta de aquella en la que residen los abonados sin que por ello se haga un control adicional, lo cual es súper llamativo. Que el sistema que tienen de marcar que una persona ha sido víctima de fraude realmente no es eficaz, puesto que no impide la vulneración de sus derechos por medio de, por ejemplo, en la recepción todavía de SMS. Como veremos luego se adoptaron unas medidas adicionales, pero ya una vez iniciado este procedimiento. Y por otro lado, que la vía de activación telefónica y solicitud de la SIM swap es para nada garantista, porque poder solicitar una SIM y activarla sin una intervención presencial causaba que hubiera una multitud de fraudes. Se entiende que hay una falta de responsabilidad proactiva gravísima, puesto que Vodafone, habiendo recibido todas estas reclamaciones, tarda muchísimo en adoptar medidas adicionales, no las toma prácticamente hasta que se inicia el procedimiento sancionador, a pesar de que ya se estaban dando en medios de prensa múltiples noticias sobre estos casos. Se destaca que, conforme a este principio de responsabilidad proactiva, al responsable le corresponde adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos del reglamento y concretamente del artículo 5.1f, como ahora veremos. Este artículo 5.1f declara que el responsable debe de tratar los datos de manera que se garantice una seguridad adecuada, incluyendo la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, la destrucción o daño accidental de los datos mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Hay que destacar que esto supone que se deben adoptar aquellas medidas que sean apropiadas con el paso del tiempo, es decir, si conforme a la nueva tecnología resulta más fácil realizar un fraude, por ejemplo, se desarrollan tecnologías que permiten replicar la cara de un sujeto de manera que el simplemente poner tu imagen frente a una cámara no es suficiente para garantizar que la persona que está ahí es el verdadero titular, pues habría que adoptar medidas adicionales y abandonarse ese sistema, por ejemplo, de identificación. Pues bien, hay que destacar que en cuanto a las medidas, declara Vodafone que existen medidas suficientes y que el daño se debe a factores humanos que son los que permiten los errores humanos el que se hayan cometido estos fraudes y en la SIM swapping. Evidentemente el factor humano es relevante, pero es que hay que entender que el factor humano es uno de los riesgos básicos que cualquier responsable de tratamiento tiene que tener en mente a la hora de adoptar medidas de seguridad, de manera que tiene que realizar acciones que sirvan efectivamente para mitigar este riesgo humano. Y precisamente el no haber realizado
la adopción de medidas que garanticen los derechos de los ciudadanos y la seguridad de los datos frente al uso ilícito, sabiendo que existía este riesgo, es lo que justifica que a Vodafone se le haya impuesto una multa tan alta, que además destaca la propia Agencia Española de Protección de Datos, que tiene una finalidad no solamente de protección de los derechos con un fin totalmente disuasorio, sino que es proporcionada por la gravedad de los perjuicios que se han ocasionado a los ciudadanos. Por tanto, esta cuantiosa multa, recordemos 3.900.000 euros, tendrá un fin disuasorio, haciendo que se adopten medidas no solamente por Vodafone, sino también por el resto de compañías de telecomunicaciones, a las que también se le han impuesto sanciones por esta misma clase de fraude, como veremos en otros vídeos. Hace muchos meses, allá por el episodio 4, ya os anunciamos que la compañía A3 Media había sido demandada por la emisión de la famosa prueba final del programa Pasapalabra, el Rosco. La demandante era la compañía holandesa MC&F Broadcasting Production, que ya en el año 2019 llevó a Mediaset hasta el Tribunal Supremo, lo que terminó con el fin de la emisión de este mítico programa en Telecinco, así como la condena a pagar una elevadísima suma de dinero a la compañía neerlandesa por ruptura contractual, entre otros motivos. En esta ocasión, MC&F interpuso una demanda frente a Antena 3 para el reconocimiento de la existencia de derechos de autor sobre el Rosco de Pasapalabra, y en última instancia para impedir que Antena 3 pueda emitir dicho programa sin su autorización. No obstante, tras casi un año de procedimiento, el pasado 14 de febrero nos hacíamos eco de la noticia sobre la sentencia que da la razón a A3 Media y le permite seguir emitiendo este famoso Rosco sin preocuparse por estar infringiendo derechos de autor. Aunque no ha trascendido el cuerpo de la resolución, sabemos que, principalmente, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha desestimado la demanda en su integridad, así como todas las pretensiones que planteaba en su demanda MC&F, y estas se centraban en solicitar el reconocimiento del Rosco como una obra original protegible aparte del programa como formato televisivo con propiedad intelectual. No obstante, la resolución destaca que la parte demandante no ha aportado los suficientes medios probatorios, en especial dictámenes periciales, que prueben la originalidad y la autoría de esta prueba. Y es que, en palabras del juez, no todo formato televisivo puede ser objeto de propiedad intelectual, sino solo aquel que supone una concreta plasmación de una obra original que refleja la creatividad intelectual de su autor. Por otro lado, y en virtud del famoso principio de los círculos concéntricos o complementariedad relativa, la sentencia también desestima las acciones subsidiarias de competencia desleal, ya que los hechos en los que se fundamentan estas acciones de competencia desleal no presentan facetas de desvalor diferentes a las ya examinadas al amparo de la ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, al aplicar este principio de círculos concéntricos, uno chocaría con otro y no podría aplicarse. Normativa de competencia desleal sobre actos ya enjuiciados de propiedad intelectual o industrial. Dicho esto, resulta importante conocer si los formatos televisivos se encuentran efectivamente amparo legal dentro de nuestra ley de propiedad intelectual. Como algunos sabréis, el artículo 10 del texto normativo de la propiedad intelectual española deja la puerta abierta a la posibilidad de proteger obras distintas de las originalmente ideadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de originalidad y especificidad suficientes, y se trate de una plasmación exacta de una idea. Nuestro Tribunal Supremo, por su lado, en la sentencia como por ejemplo la del 22 de octubre de 2014, definió el formato televisivo como el conjunto de elementos técnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones. Sin embargo, una idea de formato no puede ser monopolizable sin más. Y así está aquí un famoso caso que resolvió la Audiencia Provincial de Madrid entre los programas La que se avecina y Aquí no hay quien viva, por el que declaró que no había infracción de derechos de autor por parte de este primero, a pesar del parecido en la idea general de ambos programas, ya que tramas, escenas, personajes, escenarios, recursos expresivos o técnicos responden a estándares, patrones, estereotipos o lugares comunes que no permiten apreciar la singularidad de Aquí no hay quien viva en La que se avecina. O sea que, en otras palabras, aunque existan ideas muy parecidas de vecinos que viven trepidantes aventuras, al final existe una trama completamente diferente y todos estos otros elementos que he citado. Por lo tanto, aunque pueda haber cierta vocación, se trata de dos formatos televisivos completamente diferentes y no monopolizables.
De vuelta a nuestras noticias, sabemos que ahora la resolución puede ser objeto de recurso. Y conociendo el historial de pleitos del grupo neerlandés, estamos más que convencidos que finalmente van a decidir recurrir a la Audiencia Provincial de Barcelona en su sección 15ª. Por lo que cualquier cosa que pase os mantendremos informados de la misma.